Cordial saludo. En este momento pasaremos a hacer un análisis a la sentencia T230 de 2020, donde el magistrado ponente es el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, sentencia que trata sobre el derecho a petición por redes sociales. Esta actividad es elaborada dentro del ejercicio académico en la especialización de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos. El derecho de petición, bien sabemos que es un ejercicio que se puede realizar por medios físicos o electrónicos, pero pasaremos a mirar qué sucede cuando se hace por las redes sociales, que es la discusión que se da en la sentencia T230 del 2020. Hay varias formas de presentación del derecho de petición. Lo tenemos por medios físicos se puede dar de manera verbal o por escrito, y por los medios electrónicos, que es donde se da la transferencia de datos, que es donde hay un canal de datos bidireccional, hay una comunicación entre las dos partes, entre la entidad y el accionante, digámoslo así, y a partir de todos estos canales que se establecen, hay unas reglas que tiene la ley 1437 del 2011, reglas que pasaremos a ver más adelante y de las cuales la Corte Constitucional fundamentó su decisión a partir de estos argumentos jurídicos de la ley 1437 y otras normas que hablan sobre las comunicaciones por medio de la transferencia de datos. Y como bien lo he manifestado, en este caso, pues versaremos sobre lo que tiene que ver con las redes sociales, en especial lo que es la red social de Facebook. En el derecho de petición, ante las autoridades públicas, bien sabemos que toda autoridad pública no se puede sustraer de la obligación para poder dar respuesta a un derecho de petición. De ahí que estaría incumpliendo los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209. Hay unas reglas generales que tiene el derecho de petición, como bien lo establecen la sentencia objeto de análisis. Entonces, iniciamos con un objeto y modalidad del derecho de petición en el artículo 13, unos términos para resolver las diferentes modalidades de derecho de petición, presentación y radicación en el artículo 15, contenido de las peticiones. En estos dos aspectos, lo que tiene que ver con presentación y radicación y contenido de las peticiones es algo sobre lo que se discute en la sentencia para poder fundamentar la decisión, en el entendido en que se presenta un derecho de petición ante una entidad del Estado, que ya pasaremos a ver los hechos, y el análisis que se hace en la sentencia es que si se cumple ese contenido de la petición, se presenta por los canales que la entidad ha establecido, la entidad está en la obligación de responder. Seguimos con las reglas del derecho de petición, lo que tiene que ver con las peticiones incompletas y el desistimiento. El desistimiento expreso de la petición en el artículo 18, las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas en el 19, la atención prioritaria el 20, el funcionario sin competencia el 21, que es otro de los argumentos que iremos hablando más adelante, en el entendido en que si se establece un canal que no lo maneje las salas de atención al usuario, que en su mayoría son las que resuelven las peticiones de las entidades, quien administra este canal debe darle trámite a la persona encargada, quien ostenta la competencia para resolver esta petición. Esto lo encontramos en el artículo 21. Y la organización para el trámite interno y decisión, como bien lo mencionamos anteriormente en cuanto a las salas de atención al usuario y los deberes de los personeros Procuraduría y Defensoría del Pueblo en el artículo 23. Hay unas reglas especiales del derecho de petición, lo que tiene que ver con informaciones y documentos reservados, el de rechazo de peticiones de información por motivos de reserva, el 25, insistencia del solicitante en el caso de reserva, en el 26, inaplicabilidad de las excepciones 27, alcance de los conceptos 28, reproducción de documentos 29, las peticiones ante las autoridades 30 y la falta de disciplina del 31. Entonces, bien observamos en estas últimas dos diapositivas que el derecho de petición tiene unas reglas que son generales y unas reglas que son especiales que aplican a unos casos muy específicos.
En cuanto a las peticiones a entidades estatales, en el caso de la sentencia T230 del 2020, que ya pasaremos a ver los hechos en concreto. Ahora tenemos como una especie de apertura a todo lo que es el derecho de petición, como bien lo está en la sentencia objeto de análisis. Tenemos que hay un articulado y en este momento en especial lo que es el artículo 2, lo que son los fines esenciales del Estado, es donde damos cuenta que todas las autoridades están para qué, pues para velar que se cumplan los fines esenciales del Estado, para eso están todas las entidades públicas. En fin, tenemos también, aparte de los fines esenciales del Estado, unos principios de la función administrativa, donde las entidades del Estado deben ser garantes de esos principios para poder que se dé adecuadamente una función pública. De ahí que dentro de esos principios de publicidad, moralidad, celeridad, transparencia, eficacia, en fin, esos principios deben ser acatados en todos momentos. Y en el caso en concreto, lo que tiene que ver con la sentencia T230, la Corte Constitucional, su análisis lo hace sobre dos principios que tiene que ver el de publicidad y el principio de transparencia. Ahora bien, el caso en específico que nos conlleva a este análisis jurisprudencial tiene que ver con que un usuario remite un derecho de petición a través de la página de Facebook de una entidad denominada Acueducto de Popayán, donde le requiere unos documentos a raíz de unas obras que realiza el acueducto. Y en esta página pues aparece como foto principal de perfil el logo oficial de la empresa de acueducto de alcantarillado de Popayán. En esta instancia le compete en, al juzgado tercero penal municipal, en única instancia, perdón, lo hace para el juzgado penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Popayán y resuelve a favor del usuario, donde le ordena a la entidad darle respuesta a lo requerido por este medio eh, digital. Dentro de las discusiones y el sustento de la demanda, lo que dice el usuario es que el artículo 15 de la ley 1437 y el artículo 2 y 6 de la ley 527 deben entenderse que al darse ese intercambio electrónico de comunicaciones y datos, son medios idóneos para radicar peticiones. Tenemos que dentro de las modificaciones que de modificación o la sustitución que dio la ley 1755 del 2015 a todo el capítulo del derecho de petición, habla que los medios electrónicos son canales idóneos. Esta ley, pues, estando a lo que es a la vanguardia, lo que son las tecnologías de la comunicación. Ahora bien, ya conociendo el caso en concreto, dentro del problema jurídico que plantea la Corte Constitucional, tenemos que hacer el problema jurídico, lo va a discutir en dos vertientes. Uno es reiterar la jurisprudencia constitucional sobre lo que tiene que ver el derecho de petición y las obligaciones que allí serían para todas las entidades públicas y los particulares, pero haremos énfasis especial en lo que tiene que ver con entidades públicas y sobre todo para empresas de servicios públicos, que es el caso que nos convoca en esta sentencia. En un segundo lugar, se hace una referencia a todo lo que son las redes sociales en Internet y el impacto que ellas conllevan para que se pueda dar el cabal cumplimiento de las funciones de las instituciones del Estado y lo que tiene que ver de manera específica en la atención al público por medio de estos canales, cuando la misma institución, la misma entidad, de una manera muy voluntaria, realizan la divulgación, de cierto modo, digámoslo así, de sus funciones a través de las redes sociales. Aclarando algo, que las redes sociales, y en este caso la que nos convoca, que es Facebook, tiene unos códigos de verificación. Cuando un código azul, un código gris, en este caso cuando aparece el chulo azul, se dice que la página está verificada, que tiene una plena identidad, y cuando está gris está en proceso.
Eso, digamos lo que entre los manuales de la red social de Facebook se establece todo este tema para la seguridad de las páginas, y un usuario al ver este código de verificación va a tener un cierto grado de confianza sobre la página a la cual está accediendo. Lo explica la Corte en la sentencia T230 del 2020. Dentro del problema jurídico, lo que la disertación que se hace para hablar de la reiteración de la jurisprudencia constitucional en relación al derecho de petición, ¿qué hace la Corte? Primero caracteriza el derecho de petición a partir del artículo 23. En el 13 se acá habla de toda la formalización del derecho de petición, nos habla sobre la pronta resolución que se da a los derechos de petición y la respuesta que se da a ellos, y que la respuesta debe cumplir con unos requisitos, que sea clara, que sea precisa, congruente y consecuente con lo que sea requerido por parte del usuario. Igualmente se habla sobre la notificación de la decisión, y en este caso cuando se canaliza la petición por medios electrónicos, digamos que la notificación también se puede realizar, se realiza por este medio también. Dentro del segundo problema jurídico que plantea la Corte Constitucional, que tiene que ver con la referencia que hace a todas las redes sociales en Internet y al impacto que ello genera para que las entidades del Estado cumplan con esos fines esenciales, cumplan con esos principios de la función administrativa. ¿Qué hizo la Corte en esa sentencia? Habla de todas las redes sociales en la Internet, pero en especial se hace énfasis en lo que tiene que ver con la red social Facebook. Habla del uso de redes sociales por parte de las autoridades públicas y el uso de Facebook, que es la que nos convoca en este caso, como bien lo he reiterado, por parte de las autoridades públicas. Entonces, hay unos manuales que el Ministerio de las TIC ha establecido unos manuales para el uso adecuado de lo que son las redes sociales. Si bien estos manuales no son un instrumento jurídico, pero sirven de guía para que las entidades del Estado puedan realizar una adecuada divulgación, difusión de sus funciones a través de las redes sociales. Y dentro de estos manuales que ha establecido el Ministerio de las TIC, pues también está el campo específico para lo que tiene que ver con la red social de Facebook, donde dan los lineamientos para establecer que ese canal bidireccional de comunicación tenga cierta seguridad y confiabilidad por parte de los usuarios. Igualmente, dentro de estos manuales, como bien lo dejó claro la Corte, se explica cómo hacer la página que pueda tener estos códigos de verificación y que los usuarios lo puedan visualizar. Asimismo, también se dice cómo cuando una institución utiliza las redes sociales, puede la institución consentir si este medio va a ser para la recepción de las peticiones o no lo va a hacer. Cuando uno lo desea realizar la institución, puede generar el bloqueo al chat para no recibir esas comunicaciones. Pero en el caso que nos convoca la empresa de acueducto de Popayán, en ningún momento hizo esta claridad, en ningún momento bloqueó el chat para recibir las sugerencias, peticiones. Por el contrario, quedó habilitado, lo que da a entender que en todo momento existía el consentimiento para poder recibir cualquier sugerencia o petición por este medio. Ahora bien, en la respuesta que da la empresa de acueducto, dice que ellos en ningún momento han vulnerado el derecho de petición del usuario, que por el contrario, automáticamente y ese mismo día que se presentó la petición, respondieron al usuario manifestando que se dirigiera a los canales oficiales, pero algo descuidó la empresa de acueducto, y es que el usuario cumplió con todos los requisitos del derecho de petición y de identificación por esta red social. Entonces, ahí la carga no estaría en el usuario ir y buscar el canal adecuado, sino que la carga la tiene ¿quién? El acueducto, la empresa de acueducto de Popayán, donde si ya contaba con todos los requisitos de la petición, de identificación, en fin, la empresa está en la obligación de
trasladar al funcionario que tenía la competencia y no dilatar para contestar un derecho, este derecho fundamental, como es el derecho de petición. Entonces, a raíz de toda esta discusión que hace la Corte Constitucional para los dos problemas jurídicos que plantea, ¿qué dice la Corte? Que el derecho de petición y todas las entidades públicas tienen un deber de atender las nuevas tecnologías de la información. Y para ello, como yo lo manifesté, el Ministerio de las TIC ha establecido una serie de manuales. En conclusión, la Corte hace una relación de diferentes sentencias en las cuales cita otros casos donde se ha vulnerado el derecho de petición, en especial de la sentencia T230 con la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, y menciona la obligatoriedad que tienen las instituciones del Estado para brindar una correcta información a todos los usuarios por los diferentes canales de información. Ahora bien, tenemos en la, en la sentencia, dentro de todo el análisis que hace la Corte Constitucional, vamos a hablar aquí de tres aspectos: de la ratio decidendi, de algunas reglas que, que ha establecido la Corte Constitucional y de la decisión como tal. En esta providencia, entonces se habla, dentro de esa ratio decidendi, se habla de la idoneidad que tiene este medio electrónico, que sirve como una vía para que se formulen las peticiones y ejercer la garantía de este derecho fundamental. En este sentido, la sala advierte que si una entidad del Estado, que si una entidad del Estado decide utilizar una red social y esta admite la comunicación bidireccional como deber correlativo a la entidad del Estado, le asiste la obligación de tramitar estas solicitudes que se formulen por esa vía. Lógicamente, siguiendo las exigencias legales que para el derecho de petición se tienen, todo el cumplimiento de requisitos que bien allí se han establecido. Asimismo, se tiene que cuando se ejerce el derecho de petición por una red social y lo que se solicite es información pública, la entidad en todo momento debe contar con ese soporte básico de datos que el propio interesado le ha suministrado, donde él se ha identificado, ha cumplido con todos estos requisitos. Entonces ahí le asiste el deber de notificación a la entidad. Yo, como por ejemplo, dio su nombre completo, los datos de medios electrónicos o los físicos, donde los cuales la entidad podía dar respuesta. Entonces ahí le asiste a la entidad la obligatoriedad de recepcionar esa petición, darle el trámite a la oficina correspondiente y responderle por esos mismos canales al peticionario. En consecuencia, cuando se habilita esta red social como Facebook, la posibilidad de recibir esos mensajes directos, ¿qué dijo la Corte y todo lo que se discute en esa ratio decidendi? La institución debe prever todas las modificaciones internas de distribución del trabajo que le correspondan. Y esto con el ánimo de poder brindar una respuesta efectiva a a todas las peticiones que se puedan presentar a través de este medio social por la creación de esta red. Esos son algunos de los aspectos que se discuten en esa ratio decidendi. Y ahora pasaremos a hablar algo en cuanto a algunas reglas que soportan esa ratio. Entonces, cumplía todas esas exigencias que lo dice la Corte en esta sentencia, que una vez se cumplen todas las exigencias del derecho y la ritualidad del derecho de petición, la entidad está en esa obligación de brindar esa respuesta. Otra de las reglas que es deber de las instituciones brindar atención al público
Y lo que permite estar las redes y estos canales electrónicos es que ya no se circunscribe a un horario de atención. Por el contrario, desea la existencia que por vías tecnológicas exista una disponibilidad de 24 horas de los canales habilitados para atender todos estos requerimientos. Otra de las reglas que se establecen en esta sentencia es que se pueden presentar todas las quejas, las peticiones, quejas, reclamos a través de las redes sociales, a través de estos canales que se han dispuesto por parte de la entidad para ejercer esa interacción permanente con los usuarios. Cabe advertir que en este caso, si la entidad crea una página como, como lo sugieren todos estos protocolos del Ministerio de las TIC, que eso da lugar a esa interacción de manera permanente con la comunidad. Pero ahí se dan dos cosas, que por esta red social se dan respuesta a las peticiones que normalmente se asemejan a expresiones que no constituyen como tal un derecho de petición, y son, por ejemplo, esas expresiones de felicitaciones, sugerencias, en fin. Y en este caso, que no constituyen derecho de petición, digamos lo que es opcional responderlo por parte de la entidad. Segundo, los mensajes directos por el chat. Entonces, cualquiera de estos dos escenarios que se presente, lo dice la Corte dentro de sus reglas, existe la posibilidad de que se reciban esos mensajes de datos sin que implique el derecho de petición. Pero más allá de que ocurra la primera posibilidad de ellas, que son los mensajes de felicitación, agradecimiento, sugerencias, que es mucho menor, ¿sí? Hay que darse una atención y una respuesta a las que sí constituyen como tal esa petición, esa PQRS. Entonces, dentro de las reglas que ha establecido la Corte Constitucional y toda la discusión que allí se hace, la Corte trae a colación toda la normativa de la Ley 1437 del 2011. Igualmente menciona lo que tiene que ver la Ley 527 del 99. Y en última, la Corte concluye que los canales de comunicación electrónicos y en este caso las redes sociales son herramientas que permiten y facilitan todo el ejercicio del derecho de petición y que por lo tanto eh, estos canales tienen igual de eficacia jurídica que un documento consignado de manera física en la entidad. Esto como algunas de las reglas que contempla la sentencia, T230 del 2020, y ahí la decisión es que la Corte dice que se le deben garantizar el derecho de petición al usuario, por lo que antes se discutió. De ahí que, en conclusión, tenemos que, teniendo en cuenta toda la importancia en el cumplimiento a las respuestas de los derechos de petición por parte de las entidades del Estado, para el cumplimiento de los fines esenciales y los principios de la función administrativa, existe una obligatoriedad por parte de ellas de establecer los canales de atención a la comunidad. De ahí que no es dable que una entidad coloque talanquera a los usuarios, imponiendo cargas que la misma institución pueda asumir. Y sobre todo cuando se cuenta con los canales idóneos. En este sentido, y en el caso en concreto, la misma entidad, si tenía la petición con los requisitos que allí se exige la ley 1437, la entidad tenía el deber de trasladar la petición a la dependencia que corresponde. Hay muchos comentarios en relación a esta sentencia que se pueden realizar, ¿sí? Y se evidencia que el Estado cuenta con todos los medios para una atención más cercana al ciudadano. Pero ¿qué encontramos? Que son las empresas públicas las que no acatan. Tenemos el caso de la sentencia T230 del 2020, en el caso de la Secretaría de Educación en el departamento de Caldas. Y por el contrario, las entidades colocan una serie de cargas que el usuario no debe soportar.
Ahora bien, sobre el derecho de petición que se interpone por redes sociales, ya a manera de conclusión para ir cerrando esta presentación, en las que se administran datos, es claro que siempre que se cuente con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1437, no es darle a la entidad y sobre todo si el sector público y en el sector público rechazar de plano una solicitud, por lo que se estarían desconociendo en un primer plano una garantía fundamental como el derecho de petición. Segundo, esta entidad no estaría actuando conforme a los principios de la función administrativa y sobre todo los que se discuten en la sentencia que tiene que ver con la publicidad y la transparencia de sus actuaciones. Y máxime que el principio de transparencia se relaciona por lo que el usuario en este caso está solicitando unos documentos en relación a unas obras y sabemos que este tema de los contratos públicos son, valga la redundancia, públicos para toda la comunidad. Entonces, por ende, pues ahí este principio del 209 estaría siendo inaplicado por parte de la entidad. Y de otro modo se configuran algunos incumplimientos de la norma, ya que como bien lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia objeto de análisis, la entidad está obligada a la recepción y dar trámite al funcionario que tenga la competencia para responder oportunamente y de fondo la petición. De ahí que toda entidad que cree canales de difusión de la información, de su misión, de su visión, protocolos, y en este caso redes sociales, debe ser muy claro y atender sus manuales del Ministerio de las TIC de cómo van a ser los canales de comunicación. Entonces, como bien se manifestó antes, si no van a atender peticiones por el chat, bloquear los chats. Pero si los dejan habilitados, el usuario accede a ellos, está en la obligación de atender estos requerimientos. Sabemos que alineado a todo esto hay una serie de manuales que el Ministerio de las TIC implementó para que la función pública sea más cercana al ciudadano, dando todo el parámetro de uso de las redes sociales, que todos estos manuales fueron fundamento por parte de la Corte Constitucional para revisar el tema de uso de redes por parte de las entidades públicas. En consecuencia, y de acuerdo a la decisión que emite la Corte Constitucional, existe una obligación de atender las peticiones. Y en el caso en concreto, la Corte dice que se dio una vulneración al derecho de petición como derecho fundamental. Y para finalizar, esta sentencia, de acuerdo a toda la discusión que se hace, y es muy amplia por parte de la Corte, podemos decir que se puede estar constituyendo en un precedente constitucional. Muchas gracias.